esa función de Ackermann. Bueno, entonces vamos a comenzar con, digamos, esta instrucción bastante básica, ¿listo? Entonces, miremos estas dos instrucciones. La primera es que vamos a generar una sucesión, ¿listo? Una sucesión. Y esa sucesión va a iniciar con el número 5, ¿bien? Entonces, va a iniciar con el número 5. Y la segunda instrucción que me dan es que dado cualquier término, ¿cierto? Dado cualquier término, el que yo quiera, ¿cómo lo voy a obtener? Entonces, voy a coger el anterior, ¿cierto? ¿Sí? Voy a coger el anterior y lo voy a sumar 3. Entonces dice, dado cualquier término, sume 3 para obtener el siguiente. ¿Listo? Entonces, si estoy parado en el primero, que es el 5, entonces para obtener el segundo, ¿qué hago? Le sumo 3 a ese y obtengo el segundo. Entonces, en ese caso sería el 8. ¿Bien? Para obtener el tercero, ¿cierto? Entonces, estoy parado en el 8, ¿sí? Y le sumo 3, que haría el 11, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera yo puedo comenzar a listar o comenzar a hacer una sucesión, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que esto es bastante básico, ¿no? Entonces, bueno, acá no hay tanto, digamos, tanta ciencia. Lo que sí tiene de pronto interés es cómo, de alguna manera, yo puedo obtener una fórmula, ¿listo? Que me diga qué es lo que está pasando, ¿listo? Entonces, esta sucesión anterior, esta que tengo aquí, ¿listo? Si yo no quisiera ni el primero ni el segundo, sino el número 1000, ¿cierto? El número 1000, ¿yo cómo calcularía el número 1000? ¿Bien? Entonces, obviamente, digamos que esto comienza, digamos, a tener una dificultad y es que yo para conocer digamos que el objeto o bueno, la posición 1000, ¿cierto? De la sucesión, necesito conocer quién, la posición 999, ¿cierto? Y para conocer la 999 necesito conocer la anterior, o sea, la 998 y así sucesivamente, hasta conocer quién. Entonces, hay una que yo sí conozco y es la primera, ¿sí? Y esa primera, eh, digamos que por las instrucciones que me dieron, es el número 5, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que acá sea como la fórmula, ¿cierto? La fórmula, y es que me dice que el actual, ¿cierto? Digamos, la posición actual va a necesitar de quién? De la posición anterior, ¿cierto? Más 3, ¿vale? Más 3. Y obviamente este n tiene que comenzar ¿desde dónde? Desde el número 2, ¿listo? Desde el número 2 en adelante. ¿Por qué es el número 2? Porque el número 1 ya está ocupado, ¿vale? Que es el número 5. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí haciendo, ¿listo? N igual a 2 en la ecuación, ¿sí? En esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a obtener? Entonces, vean, para utilizar o para necesitar el número 2, ¿a qué necesito? Necesito al anterior, ¿no? Al número 1 y tengo que sumarle el 3, ¿vale? Pero entonces, ¿quién es el A sub 1? ¿Quién es la posición 1? Entonces, ya sabemos que la posición 1, por la instrucción, es el número 5. Entonces, simplemente lo cambio y yo sé que la posición 2 va a ser 5 más 3, o sea, igual a 8. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer con el 3, ¿cierto? Con la posición 3. Y entonces, vean, voy a necesitar la posición 2. ¿Bien? Pero la posición 2, ¿cierto? Ya la calculé, ¿no? Acá afortunadamente ya la calculé en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, pues nada, acá lo puedo calcular. La posición 2 me da 8, ¿cierto? Entonces la posición 3 es igual a ¿quién? A la posición 2 más 3, ¿sí? O sea, 8 más 3, es decir que me da 11, ¿bien? Entonces, fíjense que estas recurrencias, ¿listo? Estas sucesiones se llaman recurrencia ¿por quién? ¿Por qué? Porque necesitan o dependen de los valores anteriores, ¿vale? Entonces, voy a ir aquí al tablerito, ¿bien?
Voy a dar acá de compartir la pantalla para que se vea el tablerito en la grabación. Entonces, listo. Por ejemplo, voy a buscar la posición número 10, ¿listo? La posición número 10. Entonces, para calcular A sub 10, ¿cierto? Entonces, la fórmula, ¿cierto? La fórmula que yo sé o que yo descubrí es que voy a necesitar ¿quién? El anterior, o sea, el A sub 9, ¿cierto? Más 3. ¿Bien? Pero en ese momento yo no conozco A sub 9, ¿cierto? Entonces tengo que mirar cómo puedo obtener A sub 9. Entonces, de esta manera, entonces voy a poner acá la flechita, ¿cierto? A sub 9, ¿qué vendría siendo según la fórmula que tengo? Entonces, según la fórmula que tengo, A sub 9 sería ¿quién? A sub 8, ¿cierto? Más 3, ¿bien? Y pues digamos que aquí este más 3 lo bajo, ¿cierto? Entonces quedaría más 3, ¿bien? Entonces, A sub 10, en este caso, sería ¿quién? Entonces, en términos de A sub 8 sería A sub 8 más 3, ¿bien? Ahora, si yo necesito, como yo no conozco el A sub 8, entonces tengo que seguir. Entonces, este A sub 8 lo tengo que volver a como a mirar la definición, ¿cierto? Y la definición me dice que A sub 8 tiene que ser igual a ¿quién? A sub 7, ¿cierto? Más 3, ¿bien? Y este 3 que está acá y ese 3 que está acá, me toca bajarlo. Entonces, quedaría más 3, más 3, ¿listo? Y entonces A sub 10, si yo tengo la posición 7, lo único que tengo que hacer que es sumarle 3 y sumarle 3, es decir, sumarle 3 veces 3, ¿listo? Y bueno, comenzará de esa manera. Entonces, vuelvo y hago lo mismo acá para A sub 7. Para conocer A sub 7, aquí necesito A sub 6 y sumarle 3, ¿cierto? Y entonces, obviamente, voy a necesitar estos 3 que están acá. Entonces, más 3, ¿listo? Y fíjense que de esta manera yo puedo comenzar a llegar hasta dónde. ¿Cuál es el que sí conozco? El que sí conozco es ¿quién? Entonces, cuando llegue a sub 1, ¿no? A sub 1, como aquí la recurrencia me está diciendo que es igual a 5, entonces este valor sí lo tengo y ya puedo calcular con este camino de 3, ¿cierto? Entonces, a medida que yo vaya, digamos que bajando, ¿cierto? Lo que van a aumentar, ¿quiénes son? Los 3 que están acá acompañando, ¿listo? Entonces, vean que eso es una recurrencia, ¿sí? Eso es una recurrencia. Entonces, bueno, aquí es una rebocas de lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y es como, a partir del número que yo quiera, ¿listo? Lo puedo reescribir ¿en qué? En términos de el primer elemento, ¿listo? El primer elemento. Entonces, bueno, eh, por ahora, digamos que debemos entender las recurrencias como quién, como una sucesión, ¿cierto? Una sucesión que depende de el anterior, ¿listo? O bueno, digamos los predecesores, ¿vale? Puede ser el anterior, puede ser el anterior del anterior, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces, bueno, por ahora entendamos la recurrencia como eso, como una sucesión, ¿cierto? En donde cualquier término depende de quién, de los predecesores, ¿vale? Los predecesores. Entonces, aquí en este caso, depende, digamos, del anterior. Bien. Entonces, eso es una recurrencia. Voy a volver acá a compartir la pantallita. ¿Listo? Entonces, bueno, claro, conociendo el anterior, pues yo puedo calcular el que yo quiera, ¿listo? El que yo quiera. Entonces, bueno, digamos que eso es como la idea de la recurrencia. Listo, entonces aquí está la definición, una relación de recurrencia
para la sucesión A sub 0, A sub 1 y sucesivamente, es una ecuación que relaciona a sub n, ¿listo? Al término en la posición n, con los predecesores, ¿vale? Entonces, con A sub 0, A sub 1, ¿hasta dónde? Hasta la anterior, hasta A sub n menos 1, ¿listo? Súper, súper importante este pedazo, las condiciones iniciales, ¿listo? Las condiciones iniciales. Entonces, obviamente, digamos que cualquier relación de recurrencia va a necesitar precisamente unas condiciones iniciales. En este caso, en el ejemplo que vimos anteriormente, nuestra condición inicial, ¿quién es? En este caso sería 5, ¿no? Comienza en 5. Entonces, esa va a ser nuestra condición inicial. Y toda relación de recurrencia va a necesitar una condición inicial. ¿Listo? Entonces, y tiene que ser explícita, es decir, me tienen que decir, bueno, tiene que comenzar con este número o con estos números. ¿Bien? Súper importante es la cantidad de números, digamos, de condiciones iniciales que hay. Entonces, siempre necesito tener menos condiciones iniciales, ¿cierto? Que el número que voy a calcular. Por ejemplo, si voy a calcular, en este caso en el tablerito, el A sub 10, ¿cierto? Mínimo, necesito una condición inicial. Máximo 9, ¿listo? Puedo tener 9 condiciones iniciales, ¿bien? Para poder calcular el A sub 10. Entonces, bueno, claro, porque si de algún momento fuera igual o mayor, estaría diciendo que A sub 10 sería una condición inicial, ¿vale? Entonces, sí, hay relaciones de recurrencia que va a tener más de una condición inicial, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo, acá hay un ejemplo clarísimo de una sucesión de recurrencia, ¿cierto? Que tiene más de una condición inicial, ¿bien? Entonces, digamos la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Súper, súper conocida esa sucesión. ¿Cómo se va a relacionar? Entonces, se va a relacionar a partir de quién. Entonces, voy a necesitar la suma del predecesor, ¿cierto? O sea, del anterior y del anterior, o sea, del n-2. Entonces, claro, para, digamos, yo comenzar a armar esta sucesión de Fibonacci, necesito condiciones iniciales. En este caso, necesito dos. ¿Por qué dos condiciones iniciales? ¿Listo? Porque, miren, ¿cuál será mi predecesor más pequeño? Mi predecesor más pequeño va a ser n a la menos 2, ¿listo? Eso quiere decir que, como es n a la menos 2, voy a necesitar dos condiciones iniciales, ¿listo? Si solamente fuera n a la menos 1, ¿sí? Digamos que la sucesión se define solamente con el anterior, entonces solamente me basta con una, ¿vale? Entonces, eso depende de cuántos predecesores necesite. ¿Listo? En este caso necesito dos predecesores. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a necesitar dos condiciones iniciales. ¿Sí? Si la sucesión necesita 3, 4 predecesores, entonces voy a necesitar 3 o 4 condiciones iniciales. Entonces, eso depende mucho de cuántos predecesores necesite. ¿Listo? Entonces, miren, esto es bastante sencillo porque digamos que la sucesión de Fibonacci la puedo recrear digamos, esta regla que tengo acá, ¿listo? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, claro, voy a borrar este pedacito. Puedo recrearla gracias a esa fórmula. Entonces, bueno, tengo las dos condiciones iniciales. Entonces, yo sé que va a iniciar con 1, ¿cierto? Y con 1. ¿Listo? Estas son las dos condiciones iniciales. ¿Y qué va a hacer la sucesión? Entonces, el siguiente, es decir, la tercera posición, voy a necesitar de quién. Entonces, según la fórmula, voy a necesitar del predecesor, ¿cierto? Más el predecesor del predecesor. Es decir, que si estoy en la posición, si necesito calcular la posición 3, necesito quién. El anterior, ¿cierto? Más el anterior del anterior. ¿Listo? Es decir, 1 más 1, la tercera posición me da 2. ¿Listo?
Ahora, la cuarta posición. Entonces, para la cuarta posición necesito ¿quién? La posición número 3, que es la anterior, y la posición número 2, ¿no? Que es la anterior de la anterior. Entonces, sumo estos dos y puedo obtener el cuarto número de la sucesión de Fibonacci. ¿Listo? Y para el quinto, entonces necesito sumar estos dos, el anterior y el anterior del anterior, ¿cierto? Para estos dos, para el siguiente estos dos, y bueno, así sucesivamente, ¿listo? Y ahí se va formando la famosa sucesión de Fibonacci. Entonces, claro, la sucesión de Fibonacci va a ser una relación de recurrencia, ¿listo? Porque es una sucesión que se puede armar gracias a los predecesores, ¿bien? Listo, vamos con la primera aplicación. Es una aplicación bastante sencillita y es el interés compuesto, ¿vale? Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿listo? Un ejemplo. Dice, una persona, ¿sí? Invierte, digamos que mil dólares, ¿listo? Porque 1.000 pesos es bastante poquito. 1.000 dólares al 12% de interés, ¿bien? Anual. Y es anual compuesto. Entonces, obviamente, cuando me dicen interés anual compuesto, pues obviamente estaré calculando el interés compuesto. ¿Listo? Bueno, si A sub n representa la cantidad, ¿listo? Al final de n años, ¿sí? Entonces, A sub n me va a representar ¿qué? ¿Cuál es la cantidad final? ¿Cuál es el resultado? ¿Cierto? Eh, después de n años, ¿listo? Encuentre una relación de recurrencia y las condiciones iniciales que definen la sucesión A sub n. Bien. Entonces, bueno, este es bastante sencillo. Este es bastante sencillo porque, bueno, voy primero a encontrar la relación de recurrencia. Bien. Entonces, digamos que el interés compuesto se va a armar como dice acá. Entonces, al final de n-1 años, ¿cierto? La cantidad es A sub n menos 1. Después de un año más, ¿listo? Se tendrá la cantidad A sub n menos 1 más el interés, ¿listo? Más el interés. Entonces, pues claro, si necesito eh, el año A sub n, ¿bien? El año A sub n, entonces lo que me está diciendo acá, ¿qué es? ¿Cómo calcular el año actual? ¿Listo? Entonces, escoger digamos que lo que tengo, el año anterior, ¿cierto? El n-1, ¿sí? Más el interés anual. Entonces, pues el interés anual será el 12%, o sea, 0,12, ¿cierto? Por lo que tengo en ese año anterior, ¿listo? Es decir, por A sub n menos 1, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que acá yo puedo aplicar un factor común, ¿cierto? Para factorizar el A sub n menos 1, y eso me queda como, ¿qué? Como 1 más 0,12, ¿cierto? Entonces 1 factor de este y 0,12 factor de este, ¿listo? Y yo puedo sumar esto para obtener que A sub n menos 1 por 1,12, ¿cierto? Porque 1 más 0,12 me da 1,12, ¿listo? Eso es lo que aparece acá, miren, eso es lo que aparece acá, chicos. Entonces, bueno, por eso es que no lo pongo como tal para que quede la grabación, porque eso es lo que aparece ahí. Eh, no sé, creo que alguien tenía una pregunta, ¿no? Listo. Sí, realmente es lo que tengo acá, exactamente. Entonces, lo que se hizo fue sacar un factor común para poder sumarlo a Entrico, para que me quede A sub n-1 igual por 1,12. ¿Listo? Entonces, claro, este es, digamos, la fórmula del interés compuesto para el año n. ¿Listo? La fórmula de recurrencia. Entonces, ¿por qué la fórmula de recurrencia? Porque voy a necesitar, ¿quién? El año anterior, ¿vale? El año anterior.
¿Listo? Y bueno, respondamos la otra pregunta, las condiciones iniciales. Entonces, obviamente, miren, si se dan cuenta, aquí solamente necesito de No, profe, cuántos creo que predecesores. se me cayó el tablero. Listo, Creo vale, que... gracias. Gracias, Alejandro. Ya reviso. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, claro, aquí, miren una cosa. ¿Cuántos predecesores necesito para esta fórmula? Entonces, si se dan cuenta, solamente necesito un predecesor, ¿no? O sea, el anterior. ¿Listo? Bien. El año anterior. ¿Solo acá? Sí. Cualquier cosa me avisa. Listo, entonces, claro. Profe, algo pasa. ¿Cómo? Ahí apareció eso. Está como Sí, lenta ¿será el internet? sí, debe ser la conexión que está, no está estable. Entonces, bueno, digamos que lo que les, básicamente la idea acá, por medio de la presentación, entonces, que no es tan necesario el tablero. ¿Necesito quién? El predecesor, ¿listo? Necesito el predecesor. Como solamente es uno, entonces va a necesitar una condición inicial, ¿listo? En este caso, el problema me está dando la condición inicial, ¿cierto? Que en este caso sería 1000, ¿vale? Entonces, claro, la condición inicial por lo general siempre se pone como A sub 0, ¿listo? Eh, con el subíndice 0. Cuando uno ve el índice 0, eso quiere decir la condición inicial, ¿listo? Por lo general, por lo general. Entonces, si se dan cuenta, la condición inicial en este caso sería 1000, ¿bien? Entonces, bueno, ¿eso para qué me sirve? Claro, ¿por qué es A sub 0 y no A sub 1? Porque cuando sea A sub 1, ¿qué quiere decir? Que ya ha transcurrido un año, ¿no? Que ya ha transcurrido un año. Entonces, bueno, pues se coloca A sub 0. Como no ha transcurrido ningún año y la inversión inicial es 1000, ¿cierto? Es $1000. Entonces, claro, sin interés y nada, es $1000, ¿bien? Entonces, pues ya cuando transcurra un año, pues obviamente ya se habrá ganado algún interés. Entonces, bueno, aquí corrió este espacio. Bueno, listo, la condición inicial y la relación de recurrencia anterior permiten calcular el valor A sub n, listo, para cualquier año, listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, fíjense una cosa. Aquí lo hacen, o aquí lo vamos a calcular para el A sub 3, ¿bien? Entonces, voy acá al tablerito. ¿Sí? ¿Todos ven el tablerito? ¿Todo bien? Ahora, ¿Sí? no, señor. No, no se está viendo. ¿No lo están viendo? Listo. No, profe, no se ve. ¿Listo? Entonces, bueno, va a continuar. Entonces, claro, ¿cómo van a iniciar ellos? Entonces, ellos cogen un número pequeño, ¿cierto? En este caso, voy a encontrar el interés, ¿cierto? En el año 3, ¿bien? Entonces, la fórmula que acabo de encontrar, que es lo que me dice, para hallar el año 3, ¿cierto? Digamos que el monto final en el año 3, necesito ¿a quién? Necesito el monto final, ¿cierto? Del año anterior, es decir, del año 2, por el interés, que es 1,12. ¿Bien? Y entonces, obviamente, pues como yo no tengo, digamos que en este caso, el valor del año 2, ¿cierto? Entonces me toca calcularlo. Entonces, esto me toca volverlo como quién, como. Entonces, para calcular el año 2, ¿a quién necesito? Entonces, según la fórmula, necesito al anterior, ¿cierto? Es decir, al año 1, ¿cierto? Por el interés, 1,12. Bien, entonces, eso sería igual a eso por, ¿cierto? Y este 1,12 no lo puedo quitar, me toca colocarlo. Bien, listo. Entonces, el año 3 básicamente lo calcularía como quién, como el año 1 por 1,12 y por 1,2 a la vez. Ahora,
para calcular el año 1, ¿sí? Ese tampoco tengo el valor. Entonces, para calcular el año 1, lo que hago es hacer exactamente lo mismo que hice ahorita. Es coger el año 1, uy, bueno, sí, ya murió este marcador. Es el año 1, ¿cierto? Y verlo como quién, como entonces aplicar mi fórmula de recurrencia. Entonces lo tengo que ver como el año 0, ¿cierto? Por 1,12, ¿bien? Pero en este caso yo no puedo quitar estos dos, entonces me toca colocarlo. 1,12, ¿cierto? Por 1,12. Al final, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, para yo saber, digamos que el interés del año 3, perdón, el valor del año 3, ¿cierto? Que sería A sub 3, voy a necesitar ¿de quién? De A sub 0, este sí lo conozco, ¿cierto? Esa es la condición inicial. ¿Por qué? Por 1,12, por 1,12, por 1,12. Es decir, que yo puedo, digamos que para hacer una fórmula de recurrencia, ¿sí? Yo lo que puedo es que coger el A sub 0, ¿cierto? El inicial, por, entonces bueno, voy a correr acá el tablerito, por 1,12, ¿cierto? ¿Y cuántas veces está repitiendo? 3 veces. Entonces quedaría 1,12 elevado a la 3. Entonces, fíjense que ya encontré una fórmula, ¿cierto? Para calcular el año 3 por medio de el año 0, ¿cierto? El año 0, pues nosotros ya sabemos que la condición inicial, que es igual a ¿quién? A 1000, ¿cierto? Por 1,12 elevado a la 3, ¿bien? Entonces, claro, ya solamente tengo que aplicar esa cuenta y ya sé el año 3, ¿listo? ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que no necesito saber el año 2 ni el año 1, ¿listo? Entonces, de una vez ya puedo calcular el año 3 y así puedo hacerlo con cualquier año, ¿vale? Entonces, claro, la idea ¿cuál es? O bueno, digamos cómo yo puedo encontrar eso, es encontrar una relación, ¿listo? Un patrón. Entonces, si se dan cuenta, para el año 3, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, el A sub 0 siempre va a estar, siempre, ¿sí? Vamos a necesitar la condición inicial, pero además de eso, ¿qué? El interés siempre va a estar elevado a la ¿qué? Al año que estoy calculando, ¿listo? Entonces, si es el año 3, va a quedar elevado a la 3 el interés, ¿bien? Si es el año 4, pues va a quedar elevado a la 4, y así sucesivamente. Entonces, voy acá a bajar mi tablerito. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Para el año N, ¿listo? Para el año N, pues ya voy a obtener una fórmula, ¿listo? Para el año N, ¿listo? Entonces, yo sé que necesito calcularlo con el inicial, o sea, 1000, ¿cierto? Por 1,12 elevado a la ¿qué? Elevado a la N, ¿listo? Entonces, tiene mucho que ver el año que estoy calculando, ¿cierto? Con el interés, ¿bien? Entonces, claro, por ejemplo, voy a hacer la cuenta, entonces voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Listo? Entonces acá en mi calculadora. Entonces, para el año 3. Entonces, para el año 3, dijimos que iba a ser 1000, ¿cierto? Por 1,12 elevado a la 3. ¿Bien? Pues miren, para el año 3 tendré una rentabilidad de ¿cuánto? De 1404,928. Entonces, pues tendré, miramos, perdón. Entonces, menos 1000, que fue el inicial, tendré 404,928 de ganancia. ¿Listo? Al interés, pues al haber invertido eso. Si lo hiciéramos a 10 años, entonces, fíjense que esta fórmula ya me está diciendo, bueno, cómo calcular la ganancia a 10 años, ¿no? Entonces, yo ya no necesito volver a hacer esto, ¿cierto? Porque ya encontré una fórmula general, ¿cierto? Una fórmula general.
Entonces, esa es la idea de las relaciones de recurrencia. Encontrar una fórmula general que me relacione, ¿quién? Que me relacione, digamos que el enésimo término con la condición inicial. ¿Listo? Entonces, al tener eso, pues es muy bueno, porque ya simplemente es como simplemente cambiar términos. Entonces, digamos que para 10 años, ¿listo? Entonces yo tendré 1000, ¿cierto? Por, en este caso, 1,12 elevado a la 10, ¿no? Eso es para 10 años. ¿Listo? Entonces, vean, menos 1000, que es digamos que mi inversión. Entonces, ¿cuánto tendré de ganancia a los 10 años? Tendré $2.105,84. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en 10 años seguramente voy a duplicar mi inversión. ¿Listo? Voy a duplicar mi inversión. Y pues digamos que la pregunta sería, bueno, ¿en qué momento voy a, digamos, a triplicar mi inversión? Sería como la pregunta. Bien. Entonces, pues ya, digamos que para triplicar la inversión, ¿cierto? Entonces sería que esto me diera 4000, ¿no? 4000. Porque si le quito 1000, entonces quedaría 3000, que sería 3 veces la inversión. ¿Sí? Esto es igual a 1000, ¿cierto? Por 1,12 a la n. Entonces, lo que quiero mirar es en qué año, ¿sí? Puedo triplicar mi inversión. Entonces, es bastante útil eso porque, pues digamos que acá lo que necesito, ¿quién es? Es, en este caso, despejar n, ¿no? Mirar a los cuántos años puedo, digamos que triplicar mi inversión. Entonces, pues, obviamente, eso que está multiplicando pasaría a dividir, ¿sí? Entonces me quedaría 4 igual a ¿quién? A 1,12 elevado a la n. Bien. ¿Y cómo hago para despejar esa n? ¿Listo? ¿Cómo hago para bajarla? Entonces, pues tengo que aplicar un logaritmo. ¿Listo? En este caso, sería logaritmo, ¿sí? Logaritmo en base a ¿quién? En base 1,12, ¿sí? De 4 es igual a ¿quién? A n. Bien. Entonces, para poder eliminar o para poder bajar esta n, tengo que aplicar logaritmo en base a ¿quién? En esta base. ¿Listo? En base 1,12. ¿Listo? Pues obviamente las calculadoras no tienen no se puede hacer esto. No se puede hacer esto por medio de una calculadora. La revisamos si de pronto esta calculadora sí lo tenga, de pronto. Pero creo que no. Logaritmo en base 10, logaritmo natural, ¿sí? Aquí, entonces, sí, creo que es así, esta calculadora sí tiene la posibilidad. Entonces, voy a compartirles. ¿Listo? Entonces, bueno, sí, acá aparece logaritmo en base 10, ¿cierto? Que es log, el ln, que es logaritmo natural, ¿cierto? O, entonces, acá uno va a la parte de segundo, ¿cierto? Y acá le aparece el logaritmo en base x de y. Entonces, no sé cómo funciona esto. Entonces, pongamos 1,12, ¿cierto? Esa sería la base y vamos a poner logaritmo. Logaritmo de 4. Miremos a ver si me funciona. Bien, entonces en este caso me da 12,23, ¿no? Entonces sería 12,23. Bien. Entonces a los 12 años, 12,23 años, lograré que digamos mi resultado, ¿cierto? Mi ganancia sea de 4000. ¿Vale? Pues obviamente quitando la inversión será 3000, ¿no? Que se triplique mi inversión. Pero pues digamos que como los años son cerrados, o sea, o son 12 años o son 13 años, ¿sí? Entonces, pues nada, digamos que tengo que sacarle entonces la función techo, ¿no? La función piso no, porque me va
menos de lo que quiero. Entonces, la función techo lo que me va a dar, ¿qué es? Lo que necesito. Entonces, va a ser la función techo. ¿Listo? Entonces, será la función techo. ¿Sí? Entonces, es decir, que toca sacar la función techo n. En este caso, esa función techo me da 13. ¿Bien? 13. Entonces, siempre recuerden, cuando les piden de pronto calcular el año, siempre háganlo con la función techo. ¿Bien? ¿Sí? O sea, aproximarlo por arriba. Entonces, claro, pues voy a verificar este resultado. Entonces, simplemente reemplazo aquí, ya no voy a poner es 13, ¿listo? Y me tiene que dar, pues obviamente un poco más de 4.000, pero con eso aseguro triplicar mi ganancia, perdón, mi inversión. Entonces, miremos a ver si funciona. 1.000, ¿cierto? Por 1,12 elevado a la 13, ¿no? Elevado a la 13, y eso me da, miren, 4.363, ¿listo? Entonces, bien, digamos que ya para los 13 años, ya que superé más de lo que necesitaba, ¿listo? ¿Qué pasa si lo hubiese hecho con la función piso? O sea, si n me hubiese dado 12, entonces, hagámoslo. Seguramente no me va a dar más de 4.000. 1,12, ¿sí? Elevado a la 12. Miren, ¿sí? Da 3.895. Entonces, siempre que hay que sacarle la función techo, ¿vale? Cuando les pregunten de pronto el año, ¿cierto? Es la función techo. Pero bueno, digamos que esas son minucias, ¿vale? Digamos que lo importante acá, ¿qué es? Lo importante de todo esto es poder hacer todas estas cuentas y poder hacer todos esos cálculos y poder, digamos que, hacer todas estas cuestiones, es gracias a qué? A que yo encontré esta fórmula de recurrencia, ¿listo? Si yo no hubiese encontrado esa fórmula de recurrencia, vea, no hubiese podido hacer absolutamente nada, ¿listo? ¿Y cómo hallé la fórmula de recurrencia? Entonces, aquí muevo un poquito el tablero. La fórmula de recurrencia la encontré gracias a qué? A buscar un patrón, ¿listo? Buscar un patrón. Entonces, lo que hagamos acá, digamos de recurrencia y de matemáticas discretas y bueno, de todo esto, siempre, vean que siempre es buscando patrones, ¿listo? Y a la final, pues eso es la computación, ¿no? Poder programar para buscar patrones o para que haga patrones. Entonces, vean que en este caso, lo que estoy haciendo que es buscar el patrón en cómo relaciono digamos que el año, ¿cierto? Lo que lleva el año, ¿con quién? Con el interés o con alguna parte de la fórmula. Entonces, siempre es buscando el patrón. En este caso, pues, es la elevación del interés, ¿listo? Y por eso, pues, esa fórmula, la de acá arribita, la pude lograr. Y gracias a esa fórmula de ahí arribita, ya puedo hacer los cálculos que quiera, ¿listo? Entonces, bueno, digamos que esto a nosotros pues obviamente como ya conocer un poquito de matemáticas discretas, nosotros pues nos llevó que una clase. A los economistas les lleva un poco más, ¿no? Les lleva meses llegar a esas fórmulas. Entonces, bueno, digamos que esa es como una ventaja de tener o de conocer, digamos, las matemáticas discretas, ¿no? Ellos no conocen eso y por eso les queda un poco más complicado llegar a esos resultados. Entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, básicamente eso es como lo que dice acá esta partecita, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Un algoritmo, digamos, aquí para conocer o para mirar cómo sería un algoritmo en la relación de recurrencia, es hacer este mismo, digamos, con este mismo interés compuesto, ¿cierto? Y es aplicar ese algoritmo. Entonces, bueno, digamos, la entrada es el número de años, ¿cierto? Que necesito. La salida, la cantidad de dinero al final de tantos años, de los n años. Entonces, pues básicamente, acá lo que arman es una función en el paso 1, llaman la función interés compuesto, ¿cierto? Y hay que colocar n, ¿bien?
Y entonces, bueno, si n es igual a 0, ¿cierto? Entonces, si es el año 0, entonces que retorne 1000, ¿listo? Pero bueno, pero si no es igual a 0, entonces que me retorne que 1.12 por el interés compuesto de quién? Del año anterior, ¿listo? Entonces, fíjense que una relación de recurrencia no es más que llamar a la misma función, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero con el año anterior en este caso, ¿listo? Entonces, acá en este pedazo, en el paso 4, cuando dice return 1,12 por interés compuesto de n-1, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Es la definición, ¿listo? Estoy haciendo la definición del, digamos, del interés compuesto, de la fórmula recursiva del interés compuesto. ¿Bien? Y pues nada, eso lo que va a hacer es ir calculando, ir calculando, ¿listo? Entonces, bueno, ahí está como digamos que el algoritmo, pues, para que del interés compuesto. Y bueno, lo importante aquí que es conocer cómo hacer por medio de un algoritmo, ¿cierto? Digamos, una relación de recurrencia. Entonces, seguramente siempre va a ser llamar la misma función, ¿cierto? Pero aplicando, ¿quién? Aplicando n-1, ¿vale? Entonces, bueno, listo. Vamos a ver aquí ya para terminar, la función de Ackermann, ¿listo? Entonces, bueno, esa función es bastante importante porque, digamos que desde la teoría, ¿cierto? La importancia teórica es, digamos, la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la función de Ackermann? Entonces, por medio de un par ordenado, es decir, por medio de dos numeritos, un par ordenado, sería esto, ¿cierto? Llegar a qué? A un resultado, ¿listo? A un número. Entonces, todo par ordenado le asigna un número. Entonces, bueno, eso es bastante importante en la teoría y sobre todo en todo lo que es el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. La función de Ackermann es bastante interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar? Entonces, la función de Ackermann o las funciones de Ackermann, miren, van a coger este. Entonces, cuando tengo aquí, digamos, un número cualquiera, ¿cierto? Y en la segunda componente es 0, entonces coloque m-1, es decir, réstele 1 a este, ¿cierto? Y este colóquelo como 1, ¿bien? Y ahora, si yo tengo cualquiera de estos dos, ¿listo? Que si ninguno es 0, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Réstele 1 a este, ¿bien? Réstele 1 a este. Y a este, ¿cierto? Vuelve y aplica una función de Ackermann acá adentro, ¿listo? Y esta función de Ackermann es m, n-1. Entonces, esta la deja quieta, ¿sí? Y le resta 1 a este, ¿bien? ¿Y cuál será la condición inicial? ¿Con qué iniciaremos? Cuando la primera componente es 0, ¿listo? Entonces, si la primera componente es 0, no me importa esa componente, el resultado, ¿cuál va a ser? n más 1, ¿bien? Entonces, bueno, voy a hacer el cálculo, ¿listo? De la función de Ackermann del par ordenado 1,1, ¿bien? Entonces, bueno, voy a dejar acá de compartir para poder hacer, digamos, los detalles. ¿Listo? Entonces, exacto, sí. De hecho, eso también lo que hace es calcular el rendimiento de los algoritmos, ¿listo? Entonces, si hay un algoritmo que, digamos, que crece igual que la función de Ackermann, es un algoritmo bastante ineficiente, ¿listo? Porque está creciendo muy, muy rápido, ¿bien? Sí, entonces, de hecho, sí se puede relacionar bastante con los algoritmos, con el rendimiento. Bien, entonces, claro, entonces estas funciones de Ackermann lo que me mide es qué tan rápido crece un algoritmo. Y claro, si crece muy rápido, entonces, bueno, digamos que si crece muy rápido, en este caso sería ineficiente. Pero para la inteligencia artificial, para el aprendizaje automático, si crece muy rápido, lo que quiere decir es que está aprendiendo muy rápido, ¿no? Entonces,
es una forma de medición, ¿cierto? Una forma de medir algoritmos. Entonces la comparan con la función de Ackermann. Entonces, bueno, la idea es que calcular la función de Ackermann, ¿cierto? En el par ordenado 1,1, ¿listo? Entonces, bueno, obviamente pues no voy a compartirles acá la presentación, es para que se pueda ver. Pero bueno, digamos que lo que sí voy a hacer es nombrar las dos ecuaciones, ¿listo? La 1 y la 2. Entonces, esa ya aparece en la presentación, ¿listo? Entonces, bueno, la idea cuál es? Mirar cómo estamos, ¿listo? Entonces, la función, digamos, la parte 1, lo que me va a decir, ¿qué es? Lo que me va a decir es que si este es 0, ¿cierto? Entonces, haga el resto. En este caso, como tengo 1 y 1, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la segunda función, ¿listo? La segunda función es que me dice que no importa qué valor tenga acá. Entonces, la segunda función es una función recursiva porque me va a decir, bueno, haga la función de Ackermann, ¿cierto? Y haga acá, réstele 1 a este, ¿listo? Al primero. Entonces, le resto 1 y me va a quedar 0, ¿listo? Coma, la función de Ackermann, ¿de quién? De 1, ¿sí? O sea, este déjelo quieto y lo que haga es réstele 1 a este, ¿listo? Entonces, en este caso quedaría 1,0, ¿bien? Listo. Entonces, esta sería la ecuación 2, ¿no? Esto sería gracias a la ecuación 2. Bien, ahora aplico otra vez la función de Ackermann. Obviamente tengo que aplicar la de aquí adentro, ¿listo? No la de afuera, la de adentro. Entonces voy a mirar esta función de Ackermann de acá adentro. Entonces me tengo que referir a quién, a la ecuación 1. ¿Por qué? Porque esta está en 0, ¿listo? Entonces, digamos que la función o la ecuación 1, lo que me dice es que esa función de Ackermann, entonces esto quedará quieto, ¿cierto? 0, y esto va a tener un resultado, ¿vale? Y esa función de Ackermann, de ahí lo que me dice es que reste 1 a este, ¿listo? Entonces me va a quedar de Ackermann de 0, réstele 1 a este, ¿sí? Y a este, déjelo en 1. Entonces va a quedar 0,1, ¿listo? Eso va a ser ¿qué? La función 1. Bien, entonces esto será la función, lo hice gracias a la función 2 y este lo hice gracias a la función 1. Ahora, claro, esto cuando tengo un 0 acá adelante, ya la condición inicial y la condición inicial que me dice, coja este número y súmele 1. Entonces, acá para la función de Ackermann, entonces quedaría esta función de Ackermann de afuera y acá entonces le sumo 1 a este y me va a quedar 2. ¿Listo? Esto es gracias a la condición inicial. ¿Listo? Y listo. Y vuelvo y aplico nuevamente la condición inicial porque la primera componente es 0. Entonces me dice, listo, coja este número y súmele 1. Entonces, es decir que esto va a ser 3. Eso es gracias a la condición inicial de nuevo. ¿Vale? Entonces, bueno, listo. Ahí es para que quedara más o menos en la cámara. Ahora sí les voy a compartir la presentación, pues para que no quedemos tan perdidos, ¿no? Listo. Entonces, aquí, con la presentación. Entonces, lo que hice que fue, miren, entonces, vean acá, está la ecuación 1, que es esta de arribita, ¿cierto? Y la ecuación 2 es esta de abajito. Entonces, claro, ¿cómo inicié? Entonces, miro estos dos números, ¿listo? Entonces, la condición 1 me dice es que la segunda componente la utilizo cuando la segunda componente es 0. ¿Bien? La condición 2 la utilizo cuando alguna de las dos componentes no es 0. Entonces, por eso inicio con la función 2, ¿no? Con la segunda ecuación. Entonces, ¿qué me dice? Listo, entonces me dice, coja la función de Ackermann, ¿cierto? Y réstele 1 a la primera componente. Entonces, si acá m, acá póngale m menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, si acá es 1, acá hágale 0, ¿bien? Coma. Y ahora haga nuevamente una función de Ackermann en la segunda componente. Miren, la función de Ackermann. ¿Y cómo la van a hacer? Entonces, este m, listo, esta primera componente, póngala acá.
y esta segunda, réstele 1. ¿Listo? Entonces va a quedar 1,0. Ahora, lo que voy a hacer, ¿qué es? Bueno, voy a mirar. Entonces, fíjense que ahora sí puedo aplicar la función 1 porque la segunda componente, ¿sí? Si se dan cuenta, esta segunda componente es 0. Entonces, ¿qué es lo que me dice la función de Ackermann cuando la segunda componente es 0? Es decir, en la función 1. Entonces, réstele 1 a la primera componente y la segunda déjela en 1. ¿Listo? Entonces, le resto 1, me queda 0, y esta, póngale 1. ¿Listo? Entonces me queda 0,1. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la primera componente es 0? Entonces, cuando la componente es 0, ya cabe esa función de Ackermann porque esa es la condición inicial. La condición inicial me dice, coja la segunda componente y súmele 1. ¿Listo? Entonces, por eso este pedazo, la función de Ackermann, se vuelve 2, porque cojo este 1 y le sumo nuevamente, le sumo 1. ¿Listo? Entonces va a quedar 2. Y vuelvo y aplico la condición inicial, porque para esta función de Ackermann, acá es 0, ¿no? Entonces, le sumo nuevamente 1, ¿cierto? A este, para que me quede, me retorne 3. ¿Listo? Entonces, esa es la función de Ackermann. Eso es lo que hace. ¿Listo? Entonces, bueno, de pronto es un poquito enredado, pero no es nada más sino ver lo que está pasando ahí. Listo. Entonces, pues aquí está más o menos el detalle, ¿cierto? Entonces, bueno, acá creo que quedó volteado. Acá es 2, 1, condición inicial y condición inicial, ¿listo? Y pues listo. Así es como se ilustra el uso de las condiciones iniciales, ¿vale? Entonces, claro, es recurrente porque vea, porque siempre a medida que yo vaya avanzando, ¿sí? Dependiendo del número que vaya acá, va a ir metiendo la función de Ackermann dentro de otra, ¿listo? Hasta que alguna se solucione, entonces ya comienza a solucionarse las demás, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí metí una función de Ackermann dentro de otra, una función de Ackermann dentro de otra. Cuando solucione esta, ya puede solucionar esta, ¿listo? Entonces, la función de Ackermann de afuera necesita de quién? De la función de Ackermann de adentro. Bien. Entonces, bueno, chicos, básicamente eso es todo lo de la clase de hoy, la relación de recurrencia. Entonces, pues nada, muchachos. Entonces, ya nos vemos el sábado, ¿sí? Para continuar, pues para terminar, cerrar este tema. Bien.